El programa de hoy no es para todo el mundo, es un programa para rebeldes con causa. Hay dos tipos de rebeldes, los rebeldes sin causa y los rebeldes con causa. Entonces, si eres una persona que no se quiere dejar limitar por otras personas, por organismos oficiales, por entes, por diferentes tipos y variaciones de energías que intentan limitarte, este podcast es para ti. Te voy a decir a quién no tienes que escuchar y qué cosas no tienes que escuchar si realmente quieres crecer. Créeme que si pones la atención y aplicas lo que te voy a enseñar hoy, tu vida, sin absolutamente ninguna duda, va a subir al siguiente nivel. Así que dejemos cualquier tipo de distracción y vamos a ver qué cosas y qué personas jamás tienes que escuchar si quieres elevarte. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Anótame ahí primero de todo si me estás escuchando bien. Dime cuál es tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida. Ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Anota ahí, soy Reiki en tu vida. Bueno, muchas felicidades a los que habéis entrado en esta nueva convocatoria, que empezamos el día 21. Os voy a estar ahí apoyando, vamos, al 200% para que haya una transformación en vuestra vida. Así que muchísimas felicidades a todos los que estáis ahí dentro de la escuela de Reiki en tu vida. Bueno, buenos días Marisa Llanos, buenos días Rosalía García, Adela Nieto, María José, buenos días con alegría, se escucha bien, genial. Lucía Robaina, Carmen Terán, Elvis, Mariluz. Bueno, vamos a hablar de un tema que me encanta, pero también un tema que me hierve la sangre y voy a intentar que me hierva lo mínimo posible. Cuando digo que me hierve la sangre, no es que me enfade, ni que me malhumore, ni que me ponga ninguna energía de rencor, ni nada, sino es porque me hierve la sangre desde un punto de vista de que no me gusta nada cuando un ser humano está limitando o intenta limitar a otro ser humano. Sea de manera consciente o sea de manera inconsciente, me rebelo a eso. Por eso te decía que este podcast es para rebeldes, pero rebeldes con causa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de rebelde con causa a rebelde sin causa? Rebelde sin causa es alguien que se rebela sin ningún nivel de conciencia y sin ninguna razón clara para rebelarse, ¿sí? Sería que se rebela ante todo y ya está, y se queja de todo. Que eso sería un poco la actitud de un adolescente, ¿verdad? La actitud de un adolescente es un poco un rebelde sin causa. Ahora bien, yo te digo que hablo para los rebeldes con causa, es decir, para las personas que se rebelan ante alguna justicia, sobre todo justicia en cuanto a que otra persona pueda crecer en su vida y pueda tener la capacidad de mejorar su vida y de crecer, y haya alguien que venga y le diga que no. Es decir, que se rebela ante eso. Entonces, bueno, quiero saber si eres un rebelde con causa. ¿Por qué? Porque voy a hablar de algunos más que tipos de personas, de algunos sectores donde generalmente los hemos tenido como sacrosantos y que nadie podía decir nada de ellos, ¿sí? Meterte con alguno de ellos era como meterte, vamos, con la máxima autoridad, ¿no? Porque tienen una autoridad. Ahora bien, y dentro de ellos te voy a incluir los maestros espirituales, maestros de Reiki, maestros de yoga, es decir que no es que vaya a atacar a nadie. Si me conoces bien a mí, sabes que mi energía no es de atacar, mi energía es de dar conciencia. Y si para dar conciencia tengo que confrontar algo, pues lo confronto. Obviamente que lo voy a confrontar. Pero ¿con qué objetivo? No con el de confrontar por confrontar, sino el de confrontar para elevar el nivel de conciencia y para mejorar nuestra vida, ¿sí? Eso sería un rebelde con causa. Entonces, anótame ahí si eres un rebelde con causa. Juani dice, siempre he sido un poco rebelde. Buenos días, Emma Salgado, excelente día. Lucisol, Mónica Leticia, buenos días. Jordi, del de Tarragona, soy Reiki en tu vida, buenos días.
Carmen Popescu. Adela Nieto, rebelde con causa, 100%. Ayer sin ir más lejos y también me hierve la sangre. Muy bien. Y luego os voy a enseñar también cuál es la manera de proceder para que esa sangre que nos hierve vaya hacia la creación, no hacia el enojo simplemente, ¿vale? Es decir, porque esa sangre que nos hierve es muy poderosa, dependiendo hacia dónde la enfoquemos. Si la enfocamos hacia la luz, será una auténtica bendición. Muy bien, pues venga, vamos allá. Primero te voy a hablar de diferentes tipos de autoridades que nos dicen diferentes tipos de cosas que las damos por verdades absolutas y muchas veces nos limitan, ¿sí? Es decir, cuando hay un sector que lo hemos considerado autoridad, ahora te voy a poner diferentes ejemplos, vamos a hablar de diferentes sectores que los consideramos como autoridad y que no tenemos que hacer caso si nos limitan, obviamente. En esto no te estoy diciendo que no le tienes que hacer caso de nada de lo que te digan. No tienes que hacer caso de nada de lo que te digan que te esté limitando, sea quien sea el sector que sea. Pero hay una serie de sectores que los hemos tenido como más autoridad, porque han tenido una autoridad, evidentemente, y tienen una autoridad y la siguen teniendo la autoridad. Una cosa no quita la otra. Hay algunos sectores que cada vez tienen menos autoridad que otros, pero bueno, han tenido autoridad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una autoridad nos ha dicho algo, hemos tendido a creérnoslo. Sea que eso nos hace el bien o sea que nos hace el mal, ¿sí? Anótame ahí si queda eso claro. Cuando una autoridad nos dice algo, la tendencia es creerlo, porque si esa autoridad me dice eso, me lo creo. Pero es que no lo creemos tanto si nos empodera como si nos limita. Por eso te digo, no tienes que creerte simplemente porque sea una autoridad. Por eso siempre os digo mucho, y en el siglo pasado eso no ha seguido, te digo que una gran autoridad o una gran influencia requiere de una gran responsabilidad. Es decir, saber que las palabras que tú dices no van en saco roto. Por lo tanto, te decía también el otro día, un gran privilegio, tener el privilegio de poder ser una autoridad para un número determinado de personas, es una gran responsabilidad también. Y tienes que mirar lo que sale de tu boca. Yo por eso muchas veces, cuando formo terapeutas de Reiki o formo maestros, les digo sobre todo a los terapeutas, cuanto menos abran la boca mejor. Porque aún vas a hablar de más y en lugar de estar empoderando, vas a estar limitando. Yo he ido a terapeutas que dicen, wow, esto lo tienes muy bloqueado, estás todo bloqueado, ¿eh? ¿Tú crees que eso le puede ayudar a la persona? No le va a ayudar porque para ti es una autoridad y se va a pensar la persona todavía que está más bloqueada, ¿no? Entonces tú lo que tienes que es empoderar a la persona, no limitarla. Por lo tanto, una autoridad es un privilegio. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de influir en positivo. Fíjate que la energía de la antigua era es influir en... La energía de la antigua era es autoridad manipula, ¿sí? Energía de nueva era, autoridad influye en positivo hacia la otra persona. Entonces, una autoridad tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se le dice algo a una persona, tiende a creérselo, ¿sí? Entonces, hay muchas autoridades que nos dicen muchas cosas que no tenemos por qué creérnoslas. ¿Por qué? Porque nos están limitando. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si no tendemos a creerlos. Es normal, porque tendemos a creer las autoridades, ¿vale? Exacto, yo siempre digo que puedes creer a cualquiera que te empodere. En cambio, no te creas a nadie que te limite, independientemente de la autoridad. Evidentemente, si hay alguien que te empodera y es una autoridad, pues mejor todavía, porque te vas a creer más eso que te está diciendo, ¿no? Pero entre escoger a alguien que sea una autoridad y que te limite y alguien que no sea una autoridad y que te empodere, créetelo. Créete a la... Mira, cuando yo decidí emprender, que lo decidí empecé a emprender más tarde, pero lo decidí con 18 años y empecé a trabajar en una empresa donde iba a comisión, ¿no? Porque como sabía que yo luego iba a emprender, no quería tener un sueldo fijo. Bueno, mi padre me decía que eso no era posible, que no sé qué. En cambio, conocí a una mujer, María José, conocí a una mujer en una empresa, en una editorial, que ella me dijo, Javier, tú eres una persona que tiene muchas capacidades y tú eres una persona, si te lo propones a los 30 años, vas a estar con tu emprendimiento y realmente te va a ir muy bien. Y
efectivamente, eso sucedió. Yo se lo decía a mi padre. Anteriormente ya se lo decía a mi padre. Yo con menos de 30 años voy a tener un emprendimiento y entonces le decía, voy a ganar X dinero. Y eso sucedió. ¿Pero por qué? Porque no me creía mi padre y me creía la otra persona. ¿Sí? Fijaros, la autoridad, ¿quién era? Mi padre. No me lo creí, no me dio la gana de creérmelo. Aunque mi padre me quiere, me ama, quiere lo mejor para mí, sí, si no estamos hablando de que quiera el mal. Estamos hablando de a quién te vas a creer, al que te empodera o al que te limita. Pues esa mujer, que yo no la conocía de nada, que la conocí en una de eso, me dijo eso y me la creía ella. ¿Por qué? Porque me estaba empoderando y no me creía mi padre. Porque me estaba limitando, me lo creeré en otras cosas, obviamente. Mi padre, por ejemplo, para ahorrar era muy bueno, y es muy bueno. Entonces ahí sí que me lo creía. ¿Por qué? Porque es una autoridad en eso. Pero no tenemos que poner una autoridad como que es una autoridad en todo, ¿vale? Esto es súper importante que se entienda. Mirar, en las escrituras sagradas se ha hablado de diferentes maneras, en diferentes escrituras, sean cristianas, sean hinduistas, sean islámicas, en diferentes religiones y filosofías se ha hablado de los lobos con piel de cordero, ¿sí? O, por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento hablaba de los falsos profetas. ¿Eso qué son? Son personas, aquí no tiene que ver, no hablo de personas malintencionadas, ¿eh? Las enseñanzas sagradas se explican mucho a través de metáforas y uno las puede interpretar, por eso son tan interpretables, ¿no? Y cada uno la interpreta según su nivel de conciencia y según su intención a la hora de enseñar. Pero yo no lo interpreto en este lugar como que son personas que te quieren el mal, sino son personas que te pueden limitar y no lo parece. Por eso son lobos con piel de cordero, ¿no? Que pueden parecer lobos, es decir, corderos, alguien que no te puede hacer daño, pero si te crees lo que te está diciendo, sí te puede hacer daño, ¿sí? Si yo me hubiera creído a mi padre, no hubiera emprendido jamás en la vida y me hubiera hecho daño el no creerlo. Porque yo soy súper libre y súper contento. A lo mejor si yo me lo hubiera creído a él, estaría trabajando ahora en una fábrica o estaría en paro o cobrando un subsidio o lo que fuera, ¿sí? Por habérmelo creído a él, me hubiera hecho daño yo mismo por habérmelo creído, porque la responsabilidad mía, ¿sí? No responsabilicemos a las autoridades, la responsabilidad es nuestra. Quizás de pequeños no, obviamente cuando uno tenía 5, 6, 7, 8, 10, 12 años, pon 15 años, ¿sí? La responsabilidad quizás no era tuya, pero cuando ya eres un adulto, la responsabilidad de creerte eso no es tuya, de nadie más. La responsabilidad de sanar esa creencia limitante es tuya, de nadie más, ¿sí? Es decir, que aquí no vamos a responsabilizar a las autoridades, sino vamos a poner un nivel de conciencia a nosotros. Emma dice, cuando una autoridad nos dice algo, tendemos a creerlo. Exacto. Hay que creer al que te empodere, eso es. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de diferentes autoridades que muchas veces nos dicen cosas que nos limitan y luego te voy a hablar hay muchísimas, ¿no? Pero de las 10, 11, ¿cuántas he anotado hoy? 11 más una, porque quería poner 11, pero luego se me ha ocurrido otra. Así que 11 más una frases que es muy típica que las hayas escuchado, o sea, te las hayan dicho a ti o te las puedan decir en breve. Primero de todo, lo que te pongo en las personas que te van a querer limitar, que pueden parecer lobos con piel de cordero, ¿sí? Son los seres queridos, los que tenemos cerca. Yo te estaba poniendo el ejemplo de mi padre. No me quiere el mal, pero me limitaba, ¿sí? Pueden ser padres, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden incluso ser parejas. Entonces tú tienes que revisarte qué me dijeron en su día. ¿Qué me dijeron en su día que me limitaron y que ya hoy en día eso no se sostiene y que ya lo voy a trascender? Si en su día no lo pude trascender, nunca es tarde si la dicha es buena. El mejor momento para plantar un árbol fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, ¿sí? Pues hay personas que cuando me dicen, no, el mes que viene me apuntaré al curso. Mira, el mejor momento para apuntarte al curso, ¿cuándo es? El mes pasado. O el año pasado, o hace 10 años. Ese era el mejor momento, pero como eso ya ha pasado, el segundo mejor momento es hoy. No el mes que viene, ni el otro, ni el otro. Esa es la realidad. Pues esto es exactamente lo mismo con las creencias que te hayan podido meter padres, madres, familiares, amigos o parejas que hayas tenido. El mejor momento para no creértelo fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. O sea que todavía estás a tiempo. Luego también, por ejemplo, los profesores. ¿Sí?
los profesores también es típico que, y tienes que tener en cuenta una cosa. Ahora te voy a decir por qué te dicen eso, porque no te lo dicen para hacerte mal. La mayoría de la gente que te estoy diciendo te va a querer el bien, ¿sí? No tienes que pensar que te quieren el mal. Obviamente que va a haber personas que te quieran el mal, pero yo no estoy hablando de eso, yo no me enfoco en eso. No me enfoco en las personas que te quieren el mal, ¿sí? Esas ya no es que no te las tienes que creer, es que tienes que huir cuanto antes. Me enfoco en las personas que te quieren el bien, pero a pesar de quererte el bien, te dicen una serie de cosas y luego vas a ver por qué te las dicen, no te las dicen porque te quieran el mal. Entonces, por ejemplo, profesores también, ¿sí? Profesores es muy típico. Yo recuerdo, yo cuando si no bastaba con mi padre, bueno, eso fue antes, mi padre fue posteriormente, pero fue antes, estaba en la formación profesional en electrónica y una maestra me dijo, cuando terminé el primer grado, había el segundo grado, y me dijo que mejor que ya agarrara un trabajo, porque entonces cuando hacías el primer grado de electricidad era fácil encontrar un trabajo en aquella época. Además era un colegio bueno, eran unos salesianos con un buen nivel y podías salir con un trabajo debajo del brazo después de haber estudiado auxiliar eléctrico, ¿no? Y me dijo que agarrara el trabajo. Yo le dije que no, que quería estudiar el segundo grado y me dijo que yo no estaba preparado para el segundo grado, que me había costado mucho el primero, y era cierto porque venía de una EGB, de una primaria donde no había estudiado nada, pero luego ya me lo empecé a tomar en serio en la formación profesional y me costó los 2 primeros años, pero yo me rebelé ante eso. Incluso me dijo, dice, no, yo es que te veo un perfil como trabajador y tal, en una fábrica, no te veo como un director o como emprendiendo. Me dijo eso una profesora. Yo en ese momento, obviamente, lo primero que salí de ahí fue triste, pero luego dije, ya veremos. O sea, lo que hice fue continuar, no agarré ese trabajo que me proponían. O sea, me proponía que me fuera a trabajar y le dije que ni hablar, que iba a continuar. Y ya íbamos a ver, el tiempo iba a decir qué es lo que iba a suceder y el tiempo ha dicho lo que ha sucedido. Aprobé con muy buenas notas el segundo grado y luego con el tiempo emprendí. Entonces, ¿por qué? Porque no tienes que dejar que nadie sea el creador de tu vida. El creador de tu vida eres tú, con tus errores y con tus aciertos, con tus cagadas. No quiere decir que vayas a acertar siempre, no quiere decir que te vaya a salir toda la primera. Yo me he caído un montón de veces, no me sale toda la primera. Pero, o sea, al final el que decido hacia dónde voy en mi vida soy yo, nadie más, ¿vale? Y menos alguien con la mente limitada. Muy bien, luego también curas, maestros espirituales, etcétera. Aquí te los pongo todos para que no piensen, no, es que tiene algo en contra de los curas. No tengo nada en contra de los curas. Hay maestros de Reiki que limitan igual que los curas, o maestros de yoga que limitan igual o más que los curas. No tengo nada en contra. Te estoy poniendo aquí ejemplos de otras autoridades que pueden ser el párroco, pueden ser el cura, maestros espirituales de Reiki, de yoga. Cuando yo empecé con Reiki me decían, no te vas a ganar la vida con esto, los mismos maestros de Reiki. No, búscate un trabajo de media jornada y para que te complemente, porque esto no te vas a ganar la vida. No me los creí, no me dio la gana de creérmelo, ¿vale? Luego, medios de comunicación masivos. Aquí sí que ya podríamos entrar en un tema un poquito más oscuro de pensar que a lo mejor estos sí que no te quieren el bien, ¿vale? Pero no vamos a entrar en eso también. Pero los medios de comunicación masivos, no te van a decir nada para empoderarte. Te van a decir para limitarte siempre. No te van a enseñar abundancia, sino te van a enseñar miseria. No te van a enseñar amor, sino te van a enseñar miedo. No te van a enseñar unión, sino te van a enseñar separación. No te van a enseñar nada de lo que tú quieres en tu vida. Por lo tanto, no te los creas. Y para no creértelos, lo mejor no escucharlos. Y luego también, cuando un médico te dice que eso es para toda la vida, no te lo creas tampoco, ¿vale? Parece a veces que no nos podemos meter con los médicos, y los médicos son igual que personas. Igual que alguien se puede meter conmigo, yo me puedo meter con un médico. Entonces, no te creas un médico que te diga que no te lo creas en eso. ¿Por qué? Porque te vas a estar limitando. Si hay una persona que tiene un problema de salud y le dicen que eso va a ser para toda la vida y se crea a pies puntillas lo que le está viendo el médico que va a ser para toda la vida, pues posiblemente eso no lo sane nunca. Y aquí, como te digo, es difícil porque es una autoridad. Cuando uno va al médico es una autoridad y lo respaldan con la ciencia, ¿sí? ¿Vale? La ciencia dice una cosa, pero también empíricamente hay personas que mejoran de esas enfermedades o incluso las sanan. Por lo tanto, a ti no te interesa. O sea, no es cuestión de que cuestionen la autoridad del médico. Y aquí tú no te tienes que meter a luchar con ellos. No, es que usted dice que no, pero es que sí. No tienes que convencer a nadie.
te tienes que convencer a ti mismo. Sí, es súper importante esto también. No tienes ni que, hemos dicho, seres queridos, profesores, curas, medios de comunicación masivos, médicos, no tienes que pelearte con ellos. Oye, que luego hay muchos médicos que empoderan, también, claro que sí, pero hay otros que limitan. Entonces, no tienes que pelearte con ellos. ¿Por qué? Porque bastante energía vas a necesitar para manifestar aquello que quieres como para gastar la energía en estar peleándote con alguien. ¿Sí? Anótamelo ahí. No gastaré energía en pelearme con ellos. No gastes energía, por favor, en eso, porque te va a hacer falta mucha energía para manifestar aquello que quieres manifestar. Y la energía que tenemos como seres humanos físicos es limitada. Por lo tanto, si tú tienes una energía limitada y tienes una atención y un foco limitado, que no puedes prestar atención a 1000 cosas a la vez y manifestar las 1000 cosas, tienes que enfocar tu energía hacia eso que quieres manifestar y no hacia discutirle a esa persona que tú tienes la razón. Eso es puramente egoico. Es puramente egoico. Yo, por ejemplo, cuando te he explicado la experiencia con mi padre, yo me ponía con mi padre a discutir con 18 años, a intentar convencer a un comunista que lo mejor era emprender, pero es que no, era una lucha perdida. Era una lucha perdida. Y si hubiera gastado esa energía que tenía en luchar con mi padre para intentarlo convencer, la hubiera gastado en estudiar más, pues hubiera avanzado mucho más rápido, muchísimo más rápido de lo que avancé. ¿Sí? ¿Me seguís con esto? Bebo un poquito de agua. Paloma dice, los medios de comunicación masivos no me empoderan y los médicos que te dicen que es para toda la vida te limitan. Exacto, y es lo que te decía antes de que hay según qué autoridades que las hemos hecho sacrosantas y que no podemos decir nada. Pues sí que podemos decir, obviamente. Si alguien es un patán, no estoy diciendo que porque alguien nos limite sea un patán, pero si alguien es un patán, da lo mismo lo que sea, seguirá siendo un patán. Se ponga una bata o se ponga una túnica blanca o se disfrace de maestro de Reiki. El que es un patán y da lo mismo lo que sea y lo que haga. Entonces, el que limita y da lo mismo si es una cosa o es otra. Adela, no malgastar energía en intentar convencer a nadie. Exacto, primero lo que tenemos que hacer es convencernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora vas a ver por qué. Primero, ten en cuenta, como te digo, que ellos no te lo dicen por hacerte mal, no te quieren el mal. Primero, te están dando información de lo que hay en su mente y de la experiencia que tienen de su vida. ¿Sí? No tienes que tomártelo como una verdad absoluta. Es igual que lo que te digo yo. Te digo, nunca te lo tomes como una verdad absoluta. Yo te estoy hablando de mi experiencia, de mis creencias y de mis historias, y que a mí me han ido bien y me van bien así. Pero no estoy diciendo verdades absolutas. Cuando hay alguna autoridad que nos dice algo, no nos está diciendo una verdad absoluta, nos está dando información de su mente y de su vida. En el ejemplo que te ponía de esa profesora que a mí me limitó o me intentó limitar al terminar segundo de FP, y me dijo que me iba a ser muy difícil el segundo grado y que yo no tenía y que no me veía perfil para emprender o que no tenía, no sé cómo me lo dijo, obviamente hace muchos años, pero en definitiva que iba a ser un muy buen trabajador, pero no para emprender. Esa persona no me estaba dando información de mí, me estaba dando información de ella, de su mente, ¿sí? De su mente, de su experiencia, de sus creencias y de sus limitaciones. Y obviamente me lo estaba intentando hacer por un bien. No es que esa mujer me puso en un despacho y dijo, le voy a joder la vida a este chico. No, esa mujer me reunió en un despacho, ¿para qué? Para intentar ayudarme, pero me estaba intentando ayudar con la base de sus creencias limitantes. Muy bien. Luego también, cuando nos dicen eso, aparte de que nos están dando principalmente información de su vida, luego también tenemos que ser humildes
y decir, bueno, me están diciendo esto. ¿Eso que me está diciendo, hay algo que resuene dentro de mí? Es decir, efectivamente, yo tengo dudas de mí como emprendedor. Vale, pues si yo tengo dudas conmigo de emprendedor, entonces tengo que trabajar mi creencia. O si me dicen, no, es que no te vas a curar de eso. Ah, vale. Es una información que está en su mente, es su experiencia, tal, no sé qué, me parece muy bien, pero yo decido creerme esto, no. Dentro de mí hay esa creencia, pues entonces me la tengo que trabajar, ¿vale? Por lo tanto, que también es una oportunidad para mirar hacia adentro y ver qué creencia nos tenemos que trabajar. Y luego también hay algo. Por eso cuando te decía, ahí me hierve la sangre, y alguien mal decía, creo que era Adela, que también le hierve la sangre esto. Mira, aquí hay dos maneras. Cuando una autoridad nos dice que no va a ser posible en nosotros algo, tenemos dos maneras de tomarlo. La gente que no se revela y que, bueno, hay tres maneras de tomarlo. La gente que no se revela y que lo da por bueno, y entonces utiliza esa limitación como tierra para enterrarse, es decir, el otro me limita y yo me entierro, me quedo sin actuar y hago clara la profecía del otro. Ahora bien, hay otro tipo de personas, las personas que agarran esa limitación o ese comentario como fuego, es decir, un fuego interno, y ahora te vas a enterar, ¿sí? Ahora te vas a enterar. Y lo voy a hacer. Pero esto es súper importante también porque yo he tenido la experiencia. Este fuego interno que a ti te hierve y te vas a revelar y vas a decir me voy a revelar, tiene que ser desde el amor y no del odio. ¿Sí? Tiene que ser desde el amor. Mira, yo algunas veces he escuchado una frase que es muy típica que se dicen en entornos de emprendimiento o en ciertos entornos de desarrollo personal, que dice: la mayor venganza es un éxito masivo, ¿sí? Sería, es decir, la mayor venganza ante esa persona que te quiere limitar sería un éxito masivo. Yo, según mi energía, según mi vibración, según el entendimiento que yo tengo, yo le doy la vuelta a esa frase y te digo que el mayor acto de amor es un éxito masivo, ¿vale? No la mayor venganza, porque tú no te tienes que vengar de nadie, de absolutamente de nadie. No hay de nada que vengarse, sino hay que dar amor. Y entonces, el mayor acto de amor es mostrarle a los demás que evidentemente se puede brillar mucho más de lo que se creen. Obviamente que luego habrá gente envidiosa, pero eso ya es su problema. Es decir, la envidia de alguien no es mi problema. Mi problema sería mi envidia. La envidia de alguien es el problema de ese alguien, ¿sí? Por lo tanto, no vas a utilizar ese fuego como venganza, sino vas a utilizar ese fuego como acto de amor. El mayor acto de amor es un éxito masivo. El mayor acto de amor para mi padre, que me limitaba con eso, no es una venganza y ahora irle a restregarle en la cara. Tú no me decías que yo no iba a emprender, fíjate, emprendiendo, trabajo en mi casa, no me tengo que ir a una fábrica, tal, no sé qué, hago lo que quiero, me va bien. No, yo no tengo que ir a restregarle en la cara a él nada de eso. ¿Por qué? Porque entonces sería como si fuera un acto de venganza. Yo no tengo nada que vengarme de nadie, absolutamente de nadie. Pero el mayor acto de amor hacia mi padre es que él me vea brillar, que realmente me quiere ver brillar. Bueno, pues el mayor acto de amor en el mundo es que otros seres humanos te vean brillar. Va a haber seres humanos envidiosos, sí, pero estás haciendo un acto de amor. ¿Por qué? Porque les estás demostrando a los demás cuál es el camino y que se puede. Y más si le dices, tú puedes también. Yo estoy brillando, pero tú puedes también brillar. Tú puedes, ¿sí? Venga, pues vamos a las 11 frases que es muy típico que te puedan decir y que no te las creas ninguna. Al principio te hablaba de los lobos con piel de cordero o de los falsos profetas, que es obviamente metafóricamente, que te decía que pueden ser esas autoridades, pero hay otro lobo con piel de cordero que está más cerca de ti. ¿Sabes quién es ese lobo con piel de cordero? ¿O ese falso profeta? Es tu mente subconsciente, ¿sí? Por eso tampoco nos tenemos que creer a nuestra mente cuando nos intenta limitar.
Por eso de las frases que te voy a decir ahora, puede ser que te las haya dicho alguien y tienes que borrarlas. Puede ser que no te las haya dicho nadie, que en algún momento te las vaya a decir alguien. O puede ser que te las estés diciendo tú mismo. Es decir, el lobo con piel de cordero que tienes dentro de ti. Que son nuestras sombras. Fíjate que aquí siempre, por mucho que utilicemos actores externos, al final siempre vamos hacia adentro también. Vamos hacia qué es lo que yo puedo hacer. Porque yo no puedo determinar ni controlar lo que sale de la boca de otro. Si alguien se cruza en mi camino y me limita, o intenta limitarme, yo no puedo controlar lo que esa persona está sacando por su boca en ese momento. Es incontrolable. Ahora bien, lo que sí puedo controlar es cómo yo lo tengo y lo que sí yo, o sea, cómo lo asumo, y lo que sí yo puedo controlar es lo que hay en mi mente subconsciente. Es decir, no intentes estar controlando constantemente que los demás no te limiten cuando a lo mejor el lobo con piel de cordero lo tienes dentro de ti también. Adela, el mayor acto de amor es un éxito masivo. Eso es, el mayor acto de amor es un éxito masivo. La energía de la antigua era buscar la venganza, ¿sí? La energía de la nueva era es el acto de amor. Muy bien, pues venga. Mi mente subconsciente es mi mayor lobo con piel de cordero, exacto. Muy bien, pues venga, vamos a la primera. No eres lo suficiente inteligente. Si os han dicho alguna vez alguna de estas, anotármelo ahí, ¿vale? No eres lo suficientemente inteligente para... Te lo han podido decir de muchas maneras, ¿eh? No hace falta, perdón, que te lo hayan dicho con esa frase exacta, pero en definitiva te decían eso. Yo, por ejemplo, cuando terminé la primaria, me mandaron a formación profesional directamente. Ni me dieron la opción de ir a bachillerato, porque me estaban diciendo que no eres lo suficientemente inteligente para ir a bachillerato y para luego la carrera universitaria. En cada país a lo mejor estaba estructurado de manera diferente, pero en mi época, ¿cómo estaba estructurado? La gente, en teoría, inteligente o lista o de buenas notas, iba a bachillerato y luego a la universidad. La gente no tan inteligente o no tan lista iba a formación profesional y luego ya al mercado de trabajo. También había gente de formación profesional que luego iba a la universidad, pero no era lo más típico. El que quería ir a la universidad normalmente iba para bachillerato. Bueno, pues cuando te estaban diciendo tú aquí y tú allá, ¿sí? Toda la presión de la sociedad para aquí o toda la presión de la sociedad para allá, si te mandaban a formación profesional te estaban diciendo indirectamente no eres tan inteligente. A mí, por ejemplo, en el caso de esta profesora que te digo, a la hora de pasar al segundo grado me lo dijo directamente. Me dijo que no me veía con las capacidades porque era un colegio muy exigente y que el segundo grado pues se iba a dificultar mucho para mí, ¿no? Otra, dos, esto no es realista. Esto que quieres, esto que anhelas, no es realista. ¿No es realista para quién? Para ti, para tu mente, para la de tu primo, para la de tu prima. No es realista, ¿por qué? ¿Sí? No dejes que nadie decida lo que es realista para ti o no. Sobre todo a medio plazo, porque sí que hay veces que hay personas que dicen, pues mañana, pasado mañana quiero tener un negocio multimillonario. Oye, pues a lo mejor eso, si te planteas eso, te vas a estar haciendo daño, porque en 2 días no se crea un negocio multimillonario. Ponte 2 años si quieres, o ponte 1 año si eres muy ambicioso, ¿no? Pero ahora, si tú dices, yo quiero crear esto muy grande, y tú entiendes que eso que quieres crear no es un chasquido de dedos, sino que lleva un proceso, nadie tiene que venir a limitarte, eso no es realista. Como me decían a mí, yo les decía, oye, yo sí que creo que me puedo ganar la vida con el Reiki 100%. Decían, no, pero no es realista. ¿Cómo que no es realista? No es realista según quién. Según tú que no lo haces, obviamente, pero es que a ti no te voy a creer al que sí que lo está haciendo. No les decía eso, obviamente. Lo pensaba en mi foro interno. Esto no es realista. Y eso en la historia del mundo lo hemos visto. Los que inventaron, los que crearon los aviones le dijeron que no era realista, que el ser humano no podía volar.
al que decidió hacer el motor de 4 cilindros de coche, le dijeron que no era realista a Henry Ford, le dijeron que no era realista. Incluso, fijaros, mira, Henry Ford, que fue el que creó la Ford, obviamente, que luego hay gente que dice, no, pero es que tal, es que daba salarios bajos. Bueno, fue el que más salarios subió, fue el que subió los salarios y tal. Pero siempre va a haber gente que critique. Y otra cosa de las que te digo siempre, no te enfoques en las aparentes defectos que tiene alguien que le va bien, sino enfócate en sus virtudes, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, los ingenieros, él no era ingeniero, él era un visionario y un trabajador y persistente. Los ingenieros le decían que no era posible hacer el motor que él quería, que eso no era realista. Y él insistía, sí que es posible, y trabajar en esto, y los ingenieros le decían, no es posible. Y él le decía, esto va a ser posible, si tú no te crees ser el ingeniero que lo haga posible, quítate del camino porque vendrá otro que sí que crea y lo haga posible. Y terminó siendo posible. ¿Por qué? Porque él lo vio en su mente. Y las autoridades en el tema no lo veían, los ingenieros no lo veían. Y él que no era ingeniero veía que eso era posible. ¿Por qué? Porque lo que hoy es posible, algún día fue imposible. ¿Tú te imaginas? ¿Te acuerdas de tu abuelo o de tu abuela? ¿Tú te imaginas que tu abuelo o tu abuela, bueno, los míos que murieron hace ya muchísimos años, ¿no? Yo me imagino a mi abuelo diciéndole que estoy hablando contigo, que estás a miles y miles de kilómetros al otro lado del charco, a través de una pantalla, donde me estás escuchando en tiempo real, me diría, ¿estás loco? Eso es imposible. A Marconi, ¿sabes quién es Marconi? Anótame ahí si sabes quién es Marconi. Marconi fue el inventor de la radio. El inventor de la radio. Esto es real, esto no es un mito, esto no es cuento. A Marconi lo metieron en un psiquiátrico durante unos días diciéndole que tenía esquizofrenia. ¿Por qué? Porque decía que había inventado un aparato que escuchaba voces, que se podían transmitir las voces desde un lugar a otro, y no se lo creían, decían que eso era imposible y lo trataron como un loco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es realista? Lo que haya en tu mente es realista. Nadie tiene que venir a decirte lo que es realista o no realista. Nadie tiene que venir a decírtelo. ¿Sí? Adela Nieto, lo que hoy es posible, algún día fue imposible. Exacto. Larisa, tanto si crees que puedes como si no puedes, estás en lo cierto, eso es. Muy bien, venga, vamos a la siguiente que también utilizan. Mira el camino que ha seguido tal o cual persona. Mira el camino que hace... Mi hermana, por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi hermana era la estudiosa y yo era el que me rebelaba, ¿no? No me sentía a gusto en el sistema educativo que había. Entonces me rebelaba y me señalaban mis padres, mis familiares, mira a tu hermana, haz lo mismo que tu hermana, mira el camino que ha seguido. Que siga el camino que le dé la gana. Cada uno que siga el camino que le dé la gana. Yo sigo mi camino. Yo no tengo que seguir el camino de nadie. Y menos porque alguien me dice, oye, sigue el camino de aquel. Seguiré el camino de aquel si me da la gana de seguir el camino de aquel. Pero por eso te digo, rebelde con causa. Porque nadie tiene que decirte el camino que tienes que seguir. Obviamente, yo entiendo, los padres lo que miran es que los hijos sigan por el camino correcto. Es obvio, no estoy discutiendo eso. Estoy diciendo que nadie tiene que imponerte el camino. El más, se ha demostrado muchísimas veces, y esto es algo que pasa mucho, que los padres que han intentado imponer los caminos, peor ha salido la cosa después. Peor ha salido. Porque han tenido o hijos que se han rebelado muchísimo, y a lo mejor se han hecho daños a ellos mismos, o bien otras personas que no se han rebelado, pero han tenido una vida amargada. ¿Por qué? Porque han estado viviendo la vida de alguien más. Tú no puedes vivir la vida de alguien más. Tienes que vivir tu vida. No puedes ser feliz viviendo la vida de alguien más. No puedes ser feliz. La única manera de ser feliz es viviendo tu propia vida. Lo que tu corazón siente, lo que tu camino te dice que tienes que ir hacia ahí. Pero no porque el otro haya seguido ese camino. Que siga el camino que le den ganas. Venga, vamos al cuarto. No seas tan ambicioso.
Dime si alguna vez te han dicho esa frase. No seas tan ambicioso. ¿Qué problema hay con la ambición? Sabes que yo te digo que y esa es una frase también de un maestro de Osho que decía que el sabio agarra el veneno y lo convierte en medicina. Y el necio hasta la medicina la convierte en veneno. Entonces, la ambición, no hay absolutamente ningún problema con la palabra ambición. Dependiendo del nivel de conciencia, podrá ser una auténtica bendición o podrá ser una auténtica maldición. Si uno agarra la ambición para crecer él únicamente de manera egoica y pisotear a quien haga falta, obviamente esa ambición va a ser una maldición. Pero no porque la ambición sea una maldición, sino lo que es una maldición es el nivel de conciencia que tiene esa persona. Ahora bien, si una persona que es ambiciosa, esa ambición la hace desde la creación amorosa, es una auténtica bendición para el mundo esa ambición. ¿Sí? La ambición de Gandhi fue una auténtica bendición para la India. ¿Qué más ambicioso que independizarse del Imperio Británico? Eran esclavos prácticamente en la India del Imperio Británico. Y Gandhi tenía una ambición, una ambición que era increíblemente alta, pero era una ambición puesta en nombre del amor, puesta en nombre de no hacer daño a nadie, de crecer, de ser más libres, ¿sí? Por lo tanto, no seas tan ambicioso que te digan lo que quieran. Tú puedes ser todo lo ambicioso que quieras. Y es más, ojalá toda la gente ambiciosa que hubiera en el mundo tuviera un nivel de conciencia alto, porque estaríamos en un mundo mejor. Pero por eso que el problema no está en la ambición, está en la conciencia que le ponemos. Igual que el problema no está en el dinero, está en la conciencia que le ponemos al dinero. 5. No es posible, ¿vale? No es posible esto, o no es posible lo otro, o no es posible. Fíjate que aquí te estoy diciendo también, revisa lo que te digan los demás, pero revisa qué te estás diciendo tú. ¿Qué te estás diciendo tú? Porque, paradójicamente, cuanto más sanas tú todo esto que te estoy diciendo, menos otras personas te lo dicen. Porque ya no resuena tanto contigo. Si te están diciendo mucho eso otras personas, es que resuena contigo también. Y te están dando también una información clara de que necesitas un trabajo interior en ti. O sea, no te tomes como una verdad lo que te están diciendo, porque no es una verdad. Tú puedes hacer aquello que te están diciendo que no puedes. Pero revisa en ti, porque si te lo están diciendo y encima no lo están manifestando a ti, en ti todavía, es porque hay creencias en ti que te están limitando en eso. Por lo tanto, cuando tú te dices no es posible o no puedo, ¿no? Obviamente, por eso te digo, no podemos utilizar aquí 40.000 palabras porque hay muchas palabras limitantes. Pero tú tienes que ver cuál es la que tienen más. Esta no es posible, podría ser la de no puedo o no puedo, ¿sí? Venga, vamos a la 6. Veo un poquito de agua. Esto no te va a dar para comer. Búscate un trabajo seguro. Esto, dime si lo has escuchado alguna vez. Esto no te va a dar para comer. Búscate un trabajo seguro. A ver, trabajo seguro no hay ninguno hoy en día. Esa frase hace 50 años podría tener un poquito de sentido, ¿no? Lo realmente es que seguro nunca ha habido nada. Lo que pasa que no es una ilusión egoica. Nuestro ego no tolera mucho la incertidumbre. Tolera lo conocido. Entonces, no es tolerante a la incertidumbre el ego. Por lo tanto, el ego siempre va a querer hacer creernos que hay cosas seguras. Pero no es real, es una ilusión egoica. Sí, anótame ahí. La seguridad es una ilusión egoica. No hay certeza, no hay seguridad. La única seguridad que tienes es que todo cambia constantemente. La incertidumbre es parte de la vida. Entonces la mente egoica nos quiere hacer entender que no, ¿vale? Entonces, cuando te dicen esto no te va a dar para comer, búscate un trabajo seguro, no te lo creas tampoco, cuestiónalo.
Luego tú te tienes que cuestionar si quieres hacer el esfuerzo y pagar el precio, porque en la vida hay que pagar un precio por todo, ¿eh? Y eso es importante que lo sepamos también. Si tú trabajas para alguien más, tienes que pagar un precio por trabajar de ese alguien más. Pero si tú emprendes, tienes que pagar un precio por emprender. Es decir, pagar un precio que es, pues todas las dificultades que hay en el camino y todas las ventajas y inconvenientes que tiene cada cosa. Trabajar para alguien más tiene ventajas y tiene inconvenientes. Trabajar para ti mismo tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tú tienes que revisarte, no porque alguien te diga, no, no emprendas, búscate un trabajo seguro, pero también tienes que ser consecuente en decir, oye, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de emprender? ¿Sí o no? Porque también hay gente que se pone a emprender que no está dispuesto a pagar el precio. Se pone a emprender con mentalidad de trabajador, entonces eso no es posible, ¿no? Por eso uno tiene que darse la vuelta también a él mismo y revisar qué es lo que puede ajustar ahí. Por eso que te estoy diciendo todo para ajustar. No tienes la suficiente experiencia para... Esta me la encuentro yo mucho en personas que se la dicen ellos mismos. Es que no tengo la suficiente experiencia para esto, no tengo la suficiente experiencia para lo otro. Es que la experiencia se agarra andando también. La experiencia se agarra haciendo. ¿Vale? Por lo tanto, lo de no tienes la suficiente experiencia no tiene que ser una limitación nunca. No te esfuerces tanto, no vale la pena. ¿Sí? No te esfuerces tanto, no vale la pena. Eso que te lo van a decir. Cuando te dicen no te esfuerces tanto, no vale la pena, te lo van a decir dos personas. Una, los vagos, ¿sí? Los vagos siempre te van a decir no te esfuerces tanto, no vale la pena. O te la van a decir las personas frustradas porque se han esforzado y se han retirado antes de tiempo de conseguir sus metas. Y te lo están diciendo porque ellos se han esforzado mucho, no lo han conseguido, y como no lo han conseguido, a lo mejor te quieren proteger a ti y te dicen, no te esfuerces tanto porque no vale la pena, ¿vale? Pero una persona que triunfa en la vida jamás te va a decir que no te esfuerces tanto que no merece la pena. Porque el esfuerzo, si se sostiene en el tiempo, siempre es recompensado. Ahora, si se retira uno antes de tiempo, no. Pero si se mantiene en el tiempo, el esfuerzo siempre, en el medio y largo plazo, el universo es muy justo. En el corto plazo a lo mejor no vemos esa justicia. Efectivamente puede ser que en el corto plazo o incluso en el medio plazo tú te esfuerces mucho y no tengas la recompensa que tú consideras tienes que tener, pero en el largo plazo es justísimo. Luego otro cuento también es si uno se esfuerza mucho o no, porque yo recuerdo cuando una vez al principio de empezar a mentorear a gente profesional decía, no, yo es que me esfuerzo mucho, publico cada día en las redes sociales. Digo, ¿cuántas veces publicas? Una, yo publico 8. No te estás esforzando tanto, ¿no? Él se creía que se estaba esforzando mucho y no estaba haciendo una publicación al día. Bueno, pues si tú quieres emprender, no te pienses que te estás esforzando tanto. Una publicación al día, eso no es esforzar. No es que he escuchado 2 o 3 a la semana. He escuchado. Has escuchado a los lobos con piel de cordero, a los falsos profetas. Entonces, he escuchado, no. Eso no es... el tema es, te estás esforzando menos, estás tomando una referencia no buena para el esfuerzo. Por lo tanto, ahí uno tiene que tener en cuenta también que a veces uno piensa que se está esforzando, pero se está esforzando según su nivel de excelencia o según el nivel de excelencia de otra autoridad que ha agarrado. Pero no tiene por qué ser. ¿Vale? Y aquí lo ven muy claro. Alguien que me decía que se estaba forzando y él pensaba que se estaba forzando mucho porque publicaba una vez al día y yo estaba publicando 8. Entonces, dime si te estás esforzando comparado conmigo. No te estás esforzando. Estás haciendo una octava parte de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? No te estás esforzando. Por lo tanto, uno también, por eso es bueno ver los modelos de autoridad que uno sigue, dónde están, ¿no? Y dónde uno quiere estar. Al final uno tiene que seguir modelos de autoridad donde uno quiera estar también. Muy bien, venga, vamos a la siguiente. Déjame que os quiero leer un poco. No tiene la suficiente experiencia, la seguridad es una ilusión egoica, exacto. Buenos días, Esther.
Esta también está muy típica, ¿eh? Y esta, si no te la han dicho a ti directamente, la habrás escuchado muchas veces. Mejor pobre y honrado. Esta es, vamos, esta catastrófica. Mejor pobre y honrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que los ricos no son honrados? ¿O que los únicos honrados son pobres? ¿O qué quiere decir? ¿Que tiene que ser una cosa o la otra? ¿Acaso no pueden ser las dos? ¿No puede ser uno rico y ser honrado? Cuando digo rico, digo con abundancia económica. No estoy diciendo aquí cantidades, luego lo mismo de siempre, ¿no? Rico es un término muy subjetivo. Para unos ricos será una cosa y para otros ricos será otra. Pero cuando hablamos de riqueza material, hablamos de tener la abundancia suficiente, oye, pues para disponer de dinero, para tus necesidades básicas y para luego hacer las cosas que te apetece. ¿Sí? Bueno, pues esa riqueza no está unida, no está peleada con la honradez. Uno puede ser rico y puede ser honrado, pero la frase esa de mejor pobre y honrado, pues, mirar, mi abuela, el otro día dimos un podcast, anótame si estuviste en el podcast de la abuela materna, si no, cuando terminemos este podcast, vete al mío. A veces en YouTube lo puedes encontrar mejor, en Facebook cuesta más encontrar los vídeos, pero sobre todo la importancia de la abuela materna en tu vida. Dime si tú estuviste ahí, y si no estuviste, cuando terminemos este podcast, vete a ese de la abuela materna, porque es un podcast que profundizamos muchísimo sobre la importancia de la figura de tu abuela materna en tu vida, y también hicimos incluso una práctica de sanación en ello. Pero ¿por qué te digo ahora esto? Te digo porque yo recuerdo cuando era pequeña, mi abuela materna, tengo muy bonitos recuerdos de ello, y era una persona que aprendí de ella, tenía mucha paciencia, era muy amorosa, ¿sí? Yo era muy inquieto y la paciencia que no tenían otros familiares míos, la tenía mucho mi abuela, ¿no? Y sabía que necesitaba moverme mucho, y ¿sabéis lo que hacía ella para tenerme entretenido? Me decía, venga, que me vas a ayudar a mí y luego te voy a dar un premio. Y me decía, a ver si eres capaz de quitar el polvo, el polvo de los muebles y tal, ¿no? Y me daba un pañuelo, un trapo, no recuerdo, que me daba, y me decía, venga, a ver si eres capaz de quitarlo de aquí. Y me decía, ¿y serás capaz de quitarlo de allí? Y me incentivaba, me retaba. ¿Y qué hacía? Que me tenía pues 1 o 2 horas entretenido quitando polvo. Y yo estaba súper bien porque estaba haciendo cosas. Yo era muy activo. Necesitaba estar haciendo cosas. A mí que me sentaran a estar escuchando, no necesitaba. Entonces mi abuela me hacía eso, ¿no? Y recuerdo pues también la paciencia, aprendí cosas de ella. Pero ahora te voy a decir una frase que mi abuela decía y que yo le contradecía, y que la decía porque ella tenía una mente de carencia. ¿Por qué? Porque había vivido 2 guerras, prácticamente, ¿sí? O prácticamente la mitad de su vida había estado en un periodo conflictivo en España. Si no había guerra, estábamos a punto de la guerra, ¿no? Y si no, la posguerra, y si no, es normal que la mujer tuviera una mente de carencia. Y me decía, mejor comer una sardina que 2 y vivir tranquilo. ¿Sí? Me decía, mejor comer una sardina que 2 y vivir tranquilo. Lo que aparentemente parece una frase muy sabia, es una frase que limita también. Es una frase que limita. ¿Por qué? Porque yo me cuestionaba y decía, pero mejor comer una y vivir tranquilo, pues yo quiero comer 2 y vivir tranquilo también. O sea, ¿por qué me tengo que conformar con una cosa o con la otra? ¿Acaso es que tengo que pasar un poquito de hambre para vivir tranquilo? ¿Puedo no pasar hambre y vivir tranquilo al mismo tiempo? Las dos cosas. Bueno, pues eso es la frase que se puede decir de muchas maneras, pero mejor pobre y honrado, ¿no? Es que no tiene que ser una cosa o la otra. Puedes ser honrado y puedes no ser pobre también, ¿sí? Porque si no, nos estamos engañando a nuestra mente. Nos estamos engañando a nuestra mente, y como nosotros queremos ser honrados, ¿sí? Que nos agarramos a la pobreza. Y esto es un proceso subconsciente, ¿eh? Porque pensamos que si somos muy abundantes, entonces no vamos a ser honrados. Porque está en el subconsciente, pero no, efectivamente. Puede ser rico y honrado, puede ser las dos cosas. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la siguiente. No eres lo suficientemente bueno para esto o para lo otro. Y la 11. Te voy a dar 11 más 1. Al final, como te digo, van a ser 12. Esta enfermedad es para toda la vida. Esta enfermedad es para toda la vida. Pues no tiene por qué ser así.
hay muchas personas que les han diagnosticado muchas enfermedades que les decían que iban a ser para toda la vida y se sanan. Con esto, yo no le estoy diciendo a alguien que se vaya a sanar o no de una enfermedad, pero que siempre tiene que dejar las puertas abiertas. Y no hay que creerse cuando a alguien, un médico, le dice esta enfermedad es para toda la vida. ¿Por qué va a ser para toda la vida? Y empezar uno de entrada a cuestionárselo. Luego ya buscará y luego ya uno decide si lo que quiere es mejorar un poco, mejorar mucho o incluso ver si quiere trabajar para sanarlo todo. Pero nadie tiene el derecho de limitarte, por mucho que te estén dando una información de que estadísticamente es eso, ¿vale? Pues si estadísticamente es eso y hay un porcentaje que tienen remisiones espontáneas según dicen ellos, pues tú tienes que pensar que puede ser uno de esa remisión espontánea, ¿vale? Y luego bebo un poquito de agua y te digo esta última. Paloma dice, sí vi el de mi abuela. Este último que te voy a decir es muy importante, muy importante para que tengas una vejez en el futuro digna. Esta que vamos a hablar ahora. Sí vi a la abuela materna y me motivó mucho, me encantó, me emocionó recordando a mi abuela que era muy buena. Genial. Sí estuve en el podcast, Elvis. Jordi sí estuve en el directo, Carmen también. Genial. Vale, pues los que no estuvisteis tanto en el vídeo como en la grabación, luego te animo a que vayas ahí. Venga, la siguiente que te voy a hablar, y te voy a hablar de otra cosa también que nos estáis preguntando. Es normal que con los años estés peor. ¿Sí? Esto sé que es una creencia que quiero abordarla un poco para que se entienda. O sea, es muy típico que se vaya diciendo es que con los años vas a estar peor, con los años te vas a mover peor, con los años tu mente no va a funcionar tan bien, y eso limita a la gente y hace evidentemente que eso se mantenga. Yo no te estoy diciendo aquí que vas a estar 200 años y con una vitalidad increíble a los 200 años. No lo sé tampoco, no lo sé, ¿vale? Pero las estadísticas dicen que eso no es así. Pero luego hay otra realidad, que cada vez más hay personas que llegan a los 80, 85, 90, incluso 95 años con un muy buen estado de salud física y mental, ¿sí? Con sus limitaciones, obviamente, como las podemos tener cuando tenemos 15 años, tenemos otras limitaciones. Uno cuando tiene 15 años tiene unas limitaciones, cuando tiene 90 tiene otras. Pero hay gente de 90 años con una buena energía, sin ir más lejos. Bueno, ya hace tiempo que no lo veo, pero uno de mis maestros, Yakun Tenyamoto, cuando yo me formé con él, tenía 85 años y estaba dando un curso para más de 100 personas y con una energía increíble, que había viajado y todo para hacer el curso. Pues esa realidad existe. Entonces, dependiendo de lo que tú tengas en tu mente, vas a tener más posibilidades de manifestar una cosa a otra. Yo, energéticamente y físicamente, me encuentro mejor hoy que cuando tenía 35 años. Hoy tengo 48. Hoy me encuentro mejor. O sea, no es cierto. Y yo sé que con lo que me estoy trabajando, dentro de 10 años posiblemente esté mejor que hoy. Con 58 posiblemente esté mejor que con 48. Porque todavía tengo margen de mejora. Pero me meto en mi mente eso y trabajo para que eso sea así. Y eso se ha demostrado que es muy importante también para tener una vejez digna. ¿Por qué cada vez... Fíjate esto que voy a ver, que te voy a decir ahora, que es muy interesante. ¿Por qué cada vez los seres humanos vivimos más años? Hay muchos factores para ello. Unos pueden decir la alimentación, aunque esa puede ser una duda, ¿no? Porque la alimentación ahora es peor que hace 50 años. Otros podrían decir por la medicina. Bueno, sí, la medicina salva vidas, pero también mata muchas, ¿eh? O sea, y esto es algo estadístico. En Estados Unidos no sé si es la primera o la segunda causa de muerte, las medicinas. Por lo tanto, que el decir que la medicina o la comida nos está alargando la vida, sí es una parte, pero no es lo único. Lo que yo no tengo absolutamente ninguna duda que nos está alargando la vida es la creencia de que podemos vivir más años. Y eso lo estamos viendo, porque cada vez estamos viendo gente que vive más años y agarramos esos modelos como eso es posible. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo veía a una persona, yo entendía que una persona se tenía que morir, o sea, lo que tenía en mi creencia entre los 70 y los 80 años,
que lo normal es que se muriera alguien entre los 70 y los 80. Ahora mi creencia ya no es esa. Mi creencia es que alguien se puede, y estoy trabajándola para pensar que alguien puede llegar a los 100 o a los 120 años con un nivel claro, puede vivir hasta los 100, 120 y además estando bien. Y esto también, algunas estadísticas y expertos han dicho, esto que te voy a decir ahora, este dato es muy interesante, que en el año 2100, escucharme bien, en el año 2100 habrán bastantes personas con más de 150 años. ¿Sí? Igual que hoy en día ya hay muchas personas con más de 100, que eso hace 3 décadas era prácticamente imposible. Hace 3 décadas era prácticamente imposible que hubieran personas con más de 100 años. A día de hoy hay bastantes más. Bueno, pues en el año 2100, igual que hay hoy bastantes con más de 100, habrán bastantes con más de 150. Y eso en parte es porque esos mismos que están llegando a los 100 o que están llegando a los 100 y pico, nos están haciendo ver en nuestra mente que eso es posible. Y estamos en un mundo mental. Uno de los principios herméticos, el del mentalismo. Venga, no quiero alargarlo más. 2 cosas. Primero de todo, el tema del podcast de la abuela materna. Si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver ahora. Por ejemplo, en mi YouTube, en el YouTube de Javier Ma, busca el podcast de la abuela materna, que es de la semana pasada o así. Hay otros podcasts por ahí también, o otros vídeos, pero te recomiendo mucho que veas el mío, porque además hay una práctica energética al final que a la gente le ha ayudado a liberar muchísimo. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, si todavía no te estás formando conmigo, escribe a secretaría y te dirán, porque ayer día 15 era el último día de inscripción, pero creo que ha quedado alguna plaza libre, ¿vale? Por lo tanto, contacta con secretaría y ellas te dirán. Si contactas pronto, porque está contactando otra gente y posiblemente ya a lo mejor la hayan dado, ¿vale? Pero si le han dado la plaza ya a otra persona, no te enfades con nosotros para la siguiente convocatoria, ¿vale? Pero si tomas la decisión hoy, contacta con secretaría a ver qué te dicen. Bueno, y ahí lo puedes encontrar en el primer comentario fijado. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.